En esta charla vamos a repasar los aspectos fundamentales de la farmacología de un grupo de antimicrobianos usualmente utilizados en pediatría como son los macrólidos. Los macrólidos, el primer macrólido, el cual se logró aislar como producto metabólico de un hongo del Streptomyces, se obtuvo en los años 50 y este fue la eritromicina. Este hongo, eh, el Streptomyces erythraeus, originalmente fue estudiado en tierra que provenía del archipiélago filipino. A partir de, a partir de este hongo y de sus productos metabólicos se logró identificar la eritromicina. Luego, más adelante, surgen otros macrólidos semisintéticos como la claritromicina y la citromicina. En general, la estructura de los macrólidos está formado por un anillo lactónico que puede tener 14, 15 o 16 carbonos. En el caso de la eritromicina es un anillo de 14 carbonos unidos con un enlace glucosídico con dos aminoazúcares. Bien, se, de esta de la cantidad de carbonos que tiene este anillo lactónico se desprende entonces una clasificación de los macrólidos según el número de carbonos de este mismo anillo. Los más antiguos tienen 14 carbonos como la eritromicina y los macrólidos semisintéticos más recientes tienen 14 y 16 carbonos. Dentro de la síntesis proteica, los macrólidos actúan uniéndose a la subunidad 50 y previniendo en sí la traslocación, que es la segunda fase de la síntesis proteica, y con ello van a bloquear de alguna manera la salida del túnel en la cual se comienza a mover el RNA mensajero y se comienza a elongar justamente la cadena polipeptídica naciente. Entonces se unen de una manera muy cercana al, al centro catalítico de la porción eh, o de la subunidad 50S del ribosoma, de ese centro peptidiltransferasa, y van a prevenir justamente la elongación por bloqueo de la salida del túnel del polipéptido. Bien, también se ha encontrado de que algunos macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, tienen posiblemente mecanismos de acción comunes también con las tetraciclinas y con el cloranfenicol, indicando de que no solamente ejercen su efecto previniendo la translocación o movimiento del RNA mensajero a lo largo del ribosoma, sino que también pueden interferir en otras fases de la síntesis proteica. En general conocemos de que existen distintos mecanismos de resistencia a este mecanismo de acción. El más frecuente es la reducción en la permeabilidad o en la expulsión activa del fármaco. Esa reducción en la permeabilidad de la membrana para que finalmente la eritromicina pueda unirse a las unidades 50 S del ribosoma es vista en enterobacterias en Pseudomonas, ¿sí? Mientras que la presencia de bombas activas que comienzan a sacar macrólidos del interior de la célula son vistos, o sea, la célula bacteriana son vistos en el estafilococo epidermidis, en el estafilococo aureus, en el streptococo piógenes, en el streptococo o neumococo, en enterococos. Otra forma en la cual las bacterias suelen protegerse de la acción de los macrólidos es alterando el sitio de unión, ¿sí?
y al alterar el sitio de unión se disminuye la afinidad que va a tener entonces el macrólido por la subunidad 50S, y eso es visto en el neumococo, en el Helicobacter pylori, bien, en el micoplasma, en la E. coli, o también el otro mecanismo común es directamente la hidrólisis eh, por medio de esterasas y fosfotransferasas que van a llevar a inactivar el macrólido. Esto es visto en el Staphylococcus aureus, en la E. coli, en la Klebsiella, en el Citrobacter y en general en bacterias gram negativas anaerobias. En sí, vemos de que los macrólidos son antibióticos bacteriostáticos, pero pueden llegar a tener un efecto bactericida a altas concentraciones sobre microorganismos susceptibles, ¿sí? Vemos que tienen un perfil de actividad distinto sobre los cocos gram positivos, quizás con mucha mayor actividad o una menor concentración inhibitoria mínima. En el caso de los cocos gram positivos, especialmente contra el Streptococcus pyogenes y el neumococo, se ven menores concentraciones inhibitorias mínimas con claritromicina respecto a eritro y respecto a citro. Bien, y la teritromicina pues es un macrólido de última generación de 16 carbonos, el cual también tiene una concentración inhibitoria mínima incluso mucho más baja que la misma claritromicina para el Streptococcus pyogenes y para el neumococo. Bien, respecto a la actividad que tienen los macrólidos con aerobios gram negativos, vemos de que la citromicina tiene las menores concentraciones inhibitorias mínimas para gram negativos aerobios como el Haemophilus influenza, bien, o la Legionella, o la Neisseria, o la Moraxella, bien, respecto a la eritromicina y respecto a la claritro. Y la teritromicina pues tiene un perfil de actividad muy similar a la citromicina sobre gram negativos y sobre otros patógenos que son de mucha importancia en pediatría, como es el Mycoplasma pneumoniae. Vemos que es la claritromicina y la teritromicina las que tienen las menores concentraciones inhibitorias mínimas, especialmente sobre Chlamydia pneumoniae. Sobre neumococo no existen mayores diferencias en actividad entre los distintos macrólidos. En general, habíamos mencionado de que estos antimicrobianos son usualmente medicamentos bacteriostáticos, pero pueden llegar a tener actividad bactericida a altas concentraciones. Bien. Examinemos en detalle cada una de estos macrólidos. En primer lugar, la eritromicina, el macrólido más antiguo. Como vemos, tiene una actividad elevada contra la Bordetella pertussis, una actividad moderada contra la Neisseria, contra las Neisserias, contra el Haemophilus, también contra algunos anaerobios gram negativos, donde veíamos de que la citromicina le va muy bien, contra gram negativos. Las enterobacterias usualmente son resistentes a macrólidos. Ahora, si comparamos la eritromicina respecto a la levofloxacina o respecto a la tetraciclina, la eritromicina es 30 veces más activa contra el micoplasma que una quinolona o que la tetraciclina. Bien, existen lugares donde se presentan serios problemas de resistencia. Por ejemplo, en los países asiáticos hasta un 20% de los micoplasmas pueden llegar a ser resistentes
justamente a la eritromicina. También es un antimicrobiano útil en las infecciones contra Legionella, contra el Plasma catalyticum, y contra la clamidia trachomatis, contra la clamidia pneumoniae. Ahora, existe también una elevada resistencia del neumococo contra la eritromicina. En Estados Unidos es del 30%, en países asiáticos puede llegar a ser hasta entre el 60 y 100%. Además de que esta resistencia es una resistencia cruzada y que va a afectar a todos los macrólidos, inclusive a la clindamicina. El Piógenes tiene menores valores de resistencia, de hasta el 40%. El Streptococo viridans es mucho más sensible que el Piógenes, que el neumococo. La resistencia del estafilococo va a cambiar. Si es un estafilococo sensible, la resistencia promedio es del 35% a la eritromicina, pero si es un estafilococo aureus meticino resistente, la resistencia a eritromicina puede llegar a ser tan alta como el 88-90%. La listeria del Corynebacterium tiene una sensibilidad elevada contra la eritromicina. Bien, ahora, respecto a la actividad que puede llegar a tener sobre micobacterias, son mucho más activas la claritro y la citromicina que la eritromicina respecto a su actividad en micobacterias. Bien, también se ha descrito inclusive desde los años 50, con observaciones hechas de una menor dosis total de corticoides en pacientes a los cuales concomitantemente recibían macrólidos, ya sugería los primeros hallazgos de una posible actividad antiinflamatoria. Bien, sin embargo, esta actividad antiinflamatoria solamente ha sido documentada en pacientes con panbronquiolitis difusa. Lo que se ha observado a nivel experimental es que efectivamente se reduce la producción de radicales libres, se acelera la apoptosis de neutrófilos, se suprime la liberación de citoquinas proinflamatorias, se modulan quimiotácticos de enfermedades respiratorias como la interleuquina 8. Pero estos efectos antiinflamatorios de la eritromicina han sido entonces evidenciados en pacientes con panbronquiolitis difusa y que además reciben tratamiento por mínimo 28 días con eritromicina, no en tratamientos cortos. Bien, las dosis que se utilizan usualmente de eritromicina para observar este efecto son dosis de 400 a 600 miligramos día durante un mes mínimo en pacientes con panbronquiolitis difusa. Veíamos, nuevamente vamos a comparar la actividad que tiene contra el neumococo. Bien, recordemos que es sensible cuando la MIC es menor de 0.06, es resistente cuando la MIC es mayor de 2, el neumococo. En este caso, vemos como la actividad que tienen estos macrólidos frente al neumococo es mucho mayor definitivamente con claritromicina respecto a citro y respecto a eritromicina. Sin embargo, nos limita mucho ese 30% notificado de resistencia en nuestro continente. Contra el Streptococo piógenes vemos de que efectivamente la eritromicina sigue siendo mucho más activa que la citromicina y la claritromicina. Respecto a los enterococos, definitivamente la claritromicina es quien tiene una menor concentración inhibitoria mínima. Frente a los estafilococos, si el estafilococo es sensible, le va mucho mejor con claritro que con acitromicina. Y si es resistente, la verdad no va a haber diferencias entre los macrólidos.
Aquí lo vemos frente a la Bordetella pertussis, el microorganismo causante de la tosferina. Vemos que no existen diferencias claramente en la concentración inhibitoria mínima entre la citromicina, la claritromicina y la eritromicina. Lo mismo pasa con el Mycoplasma pneumoniae. No hay diferencias en actividad entre ellos. Lo mismo pasa con la Chlamydia pneumoniae. Ahora, con el Helicobacter, la claritromicina hace parte del tratamiento triconjugado. Con claritromicina es con quien tiene las menores concentraciones inhibitorias mínimas frente al Helicobacter pylori. La absorción de la eritromicina es muy regular en la medida en que es poco soluble en agua, es muy sensible al pH gástrico, dada por vía intramuscular produce una gran cantidad de dolor. Se han utilizado administrarla con distintas sales, quizás con la sal que mejor le ha ido son con los ésteres de eritromicina, que la hacen mucho más estable al pH ácido, con los estolatos de eritromicina. Tiene la ventaja que no se ve afectada por alimentos, mientras que el resto de sales sí se ve alterada su velocidad de absorción con alimentos. Sin embargo, eso no se ha traducido aún en diferencias clínicamente significativas. Respecto a su distribución, la eritromicina es un medicamento que se puede unir hasta un 90% a proteínas. Es un medicamento que dura más tiempo en los tejidos que en la sangre. Por eso su actividad importante contra microorganismos intracelulares. ¿Sí? Alcanza bien el ojo. En el caso del humor acuoso, la eritromicina también alcanza bien el líquido biliar, la pleura, la próstata, los senos paranasales. Bien. Concentraciones elevadas de eritromicina se logran notar en los macrófagos alveolares, ¿sí? Y tienen muy pobre llegada al sistema nervioso central. Por lo tanto, se necesitarían una gran cantidad de dosis y hay otros antibióticos que tienen una mejor penetración al sistema nervioso central. Bien, no entran bien al líquido sinovial y se excretan por leche materna. Los macrólidos son antimicrobianos que son extensamente metabolizados a nivel hepático, especialmente por el CYP3A4. El CYP3A4 es el citocromo que metaboliza la mayor parte de los medicamentos. Se localiza en retículo endoplásmico, hace parte de la fracción microsomal, ¿sí? de, la, de las enzimas hepáticas. Ese CYP3A4 tiene una actividad del 40% de lo que puede llegar a ser en la adultez a los 4 meses de edad, y al año ya tiene una actividad del 72%. Esto tiene una gran implicación porque en la medida en que el citocromo no sea activo, no sea tan activo, va a tender a aumentar las concentraciones de fármaco libre, dado que no se va a metabolizar tan eficientemente. El CYP3A4 no solamente se encuentra en el hígado, también se encuentra en el intestino, y por eso hay algunos fármacos como la terfenadina que son profármacos y que necesitan de la acción del CYP3A4 intestinal para poder convertirse a su metabolito activo. Bien, se han identificado alrededor de 28 a 30 polimorfismos de nucleótidos simples, como todos los nucleótidos, las enzimas de la familia del CYP son altamente polimórficas, y eso tiene una gran implicación porque pueden haber genotipos que se correlacionen con ciertos fenotipos de metabolizadores rápidos o metabolizadores bajos o intermedios que pueden llegar a tener alguna relevancia clínica. El CYP3A4 tiene como sustratos, ya vimos de que es el citocromo que más metaboliza medicamentos, pero tiene como sustratos obviamente a los macrólidos, pero adicionalmente tiene sustratos a inmunosupresores como el tacrolimus, la ciclosporina,
a varios quimioterapéuticos como la vincristina, el imatinib, el etoposide, la doxorubicina, el docetaxel, y a imidazores como el ketoconazol, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o antidepresivos como el trazodone, la sertalina, la risperidona, el haloperidol. También tiene como sustrato a diversos opioides, benzodiazepinas, a estatinas como la torvastatina, adalovastatina, calcioantagonistas, amiodarona, sildenafil, antihistamínicos, glucocorticoides, el mismo salmeterol, anticoagulantes, propanolol. Bien. Ahora, se puede medir clínicamente la actividad que tiene el CYP3A4 y una de las pruebas es que se utiliza para medir justamente la actividad del CYP3A4, utiliza eritromicina marcada con carbono 14, ¿sí? Debido a su extenso metabolismo. Entonces, ¿qué implicación tiene esto de que son fármacos que al compartir justamente ese citocromo eventualmente pueden llegar a ocurrir interacciones farmacológicas, que por ejemplo un antineoplásico desplace a un macrólido o que una estatina, un imidazol, un corticoide, ¿sí? Desplacen al macrólido. Existen inhibidores justamente de la actividad del CYP3A4, especialmente en el caso de los inhibidores de proteasa como el ritonavir, el saquinavir. Los macrólidos en sí son inhibidores, por lo tanto, si un paciente está recibiendo macrólidos o un paciente que venía recibiendo, por ejemplo, eh, un antidepresivo tipo amitriptilina y llega a presentar un episodio de infección por un Mycoplasma pneumoniae y es necesario aplicar o iniciar manejo con un macrólido, es posible que el macrólido sea un inhibidor de la actividad del citocromo y que lleve a un aumento en las concentraciones de la amitriptilina. Bien, esos son inhibidores fuertes. Se define como un inhibidor fuerte aquel fármaco en cuya presencia se aumenta hasta 5 veces el área bajo la curva, ¿sí? O que logre una reducción más del 80% de la depuración hepática de otro fármaco. Bien, son inhibidores moderados, la eritromicina, el verapamil, el dialtacén, el fluconazol, el jugo de pomelo o la valeriana, ¿sí? Son medicamentos que logran reducir hasta en un 50% la depuración de otros medicamentos. Bien, y la isoniazida, la amiodarona, el imatinib son otros inhibidores de los cuales no se conoce aún bien su potencia inhibitoria. Así como existen inhibidores, también existen inductores de la CYP3A4. En este caso, anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína, glucocorticoides, inmunosupresores van a ser inductores, con lo cual van a ser fármacos que van a tender a aumentar la actividad enzimática, a reducir las concentraciones entonces de fármaco libre. Ahora, puntualizando la eliminación y el metabolismo de la eritromicina, un muy bajo porcentaje de esta logra recuperarse en orina. La mayor parte es eliminada por vía biliar, alcanza grandes concentraciones en vía biliar. Más que todo, las mayores concentraciones se logran con estolato debido a que tiene una menor absorción y una menor excreción biliar. Entonces, no es lo mismo dar distintas sales de eritromicina, ¿sí? Porque pueden existir diferencias farmacocinéticas entre dar una sal y otra. La que tiene la mayor eficiencia sería entonces, como acabamos de mencionar, el estolato de eritromicina, quien
va a tener una mejor absorción, una mayor excreción biliar y va a lograr mejores concentraciones. Y quizás se puede llegar a aumentar el intervalo de administración. Son medicamentos que tienen una vida media corta de 1,4 horas. Cuando se utiliza este arato hasta de 4 horas, ¿bien? O 4 a 6 horas. Existen distintas indicaciones en las cuales los macrólidos hacen parte del manejo de primera o segunda línea. Para el manejo de infecciones por algunas micobacterias, la claritromicina junto con amicacina, micobacterias no tuberculosas, hacen parte del manejo de primera línea. Igualmente en las infecciones contra el Mycoplasma pneumoniae, la citromicina, la claritromicina y la eritromicina son igualmente efectivas. Y lo mismo contra algunas uretritis no gonocócicas ocasionadas, por ejemplo, por la clamidia trachomatis. La citromicina es un medicamento de elección. Pero digamos que en general, como vemos en este cuadro, a diferencia de la claritromicina y la citromicina, la eritromicina tiene pocas indicaciones de uso como fármaco de elección y alguna de las aplicaciones importantes o que puede llegar a tener la eritromicina es como un fármaco alternativo en pacientes que son alérgicos a las penicilinas, ¿sí? Cuando se administra este fármaco a adultos por vía oral, generalmente eh, en el caso de la eritromicina es preferible preparados que no sean estolato de eritromicina porque tienen por el menor riesgo de hepatitis colestásica, ¿sí? El preparado de estolato también se debe evitar particularmente de estolato de eritromicina en mujeres gestantes, donde se ha notado por reporte de farmacovigilancia que la hepatotoxicidad suele ser más frecuente. Cuando se necesitan concentraciones séricas mayores en infecciones más graves que precisan tratamiento con eritromicina, este fármaco existe en presentación endovenosa y se puede administrar por esta vía. También debido a la asociación que existe entre eritromicina oral y estenosis pilórica hipertrófica del lactante, se debe monitorizar a todos los lactantes menores de 6 semanas tratados con eritromicina para detectar de manera oportuna la presencia de estenosis pilórica hipertrófica. Bien, pero esta asociación es vista con eritromicina. En el caso de la infección ocasionada por la Bordetella pertussis, que configura lo que es el cuadro clínico de la tosferina, el tratamiento temprano de la tosferina con eritromicina se asocia a una mejoría clínica, una desaparición rápida de la Bordetella pertussis en la nasofaringe y una reducción en la transmisión a los contactos. También se recomienda la administración de eritromicina o claritromicina para la profilaxis post-exposición a la tosferina. En el caso de la neumonía ocasionada por el Mycoplasma pneumoniae, se ha visto que los macrólidos acortan la evolución clínica de la infección, incluso si se inician estos medicamentos en fases tardías de la enfermedad. También los macrólidos son medicamentos que pueden llegar a ser una segunda alternativa en infecciones por estreptococo en pacientes alérgicos a la penicilina. Pueden llegar a ser una alternativa de segunda elección o tercera elección después de las penicilinas o cefalosporinas contra el neumococo, lo mismo contra la moraxela, una segunda elección en pacientes que tengan infecciones por Haemophilus influenza, infecciones del tracto respiratorio, pacientes colonizados por Haemophilus influenza, sabiendo que el medicamento de elección es el trimetoprim sulfa, por ejemplo, en pacientes con bronquitis asociados a este microorganismo. Pueden llegar a ser una alternativa a la citromicina a las infecciones
por Shigella pueden llegar también a ser una alternativa en pacientes alérgicos en profilaxis contra la fiebre reumática. Pero como vemos, los 3 macrólidos pueden llegar a ser alternativas en pacientes con infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, especialmente si son alérgicos a la penicilina. En general se tienen tasas de efectividad muy similares entre los macrólidos versus el uso de penicilina oral. Y los macrólidos ya se ha dando claritromicina por 10 días o acitromicina por 5 días. En infecciones en otitis, por ejemplo, que son ocasionadas por el Haemophilus influenza, la moraxella, el neumococo, los macrólidos pueden llegar a ser una alternativa en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas, ¿sí? Justamente dentro de los macrólidos vemos de que la acitromicina tiene la ventaja de que requiere un menor tiempo de tratamiento por una mayor persistencia de sus concentraciones plasmáticas. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, existe una resistencia de alrededor del 20 al 30% del neumococo contra los macrólidos, lo cual limita el uso de la monoterapia de macrólidos cuando se sospecha infección contra el neumococo. Sin embargo, en pacientes en los cuales, por ejemplo, pacientes mayores de 4 años, en los cuales se sospeche que pueden tener infecciones tanto por neumococo o por la presencia de Mycoplasma pneumoniae o pacientes intrahospitalarios, la asociación de un beta-lactámico junto con un macrólido puede llegar a tener algún sentido, tratando de cubrir principalmente estos dos microorganismos. Ahora, como veíamos también en el caso de las neumonías por micoplasma, pues la efectividad medida tanto en términos de resolución clínica y resolución radiológica es cercana al 80% y es muy similar. Son alternativas, como veíamos en la profilaxis contra la fiebre reumática, en las infecciones por anthrax, en el manejo del acné, son una alternativa a las tetraciclinas dadas de manera tópica. Bien, en general se recomienda el uso de acitromicina en lactantes, incluso en lactantes menores de un mes, para el manejo de la Bordetella pertussis, la infección por Bordetella pertussis o tosferina. La eritromicina y la claritromicina son macrólidos, los cuales está probado su uso también para la infección contra la Bordetella pertussis en personas mayores de un mes. ¿Bien? La razón por la cual, en este caso, por ejemplo, la eritromicina no se aconseja su uso en menores de un mes es por su asociación con la incidencia de estenosis hipertrófica de píloro, por ejemplo, pero este es un caso especial para la eritromicina, ¿sí? La resistencia hacia la acitromicina es mucho menor, al menos en reportes de estudios de fase 4 respecto a la claritromicina o la eritromicina. Bien. Ahora, en particular, para el manejo de la tosferina en mayores de un mes, los 3 macrólidos son igualmente efectivos, ¿sí? Se puede manejar esta infección ya sea con eritromicina, tanto para el manejo del paciente con
con la sospecha de bordetella pertussis como con la profilaxis en contactos. Igualmente se puede manejar también con claritromicina por 10 a 14 días o con acitromicina durante 5 días. Bien, como alternativas en pacientes que presenten intolerancia gastrointestinal a la eritromicina. La dosis de la eritromicina es de 40 a 50 miligramos por kilo día, dada cada 6 o cada 8 horas. Dada la frecuencia de intolerancia gastrointestinal, se recomienda tomar, en el caso que sea la presentación, la forma farmacéutica en forma de comprimidos, 30 minutos hasta 1 hora antes de ingerir cualquier tipo de alimento. Son medicamentos, los 3, que se eliminan principalmente por vía hepática y se depuran con tasas de depuración bastante afectadas a nivel renal. Vemos que se hacen ajustes cuando el paciente efectivamente tiene una falla renal muy severa. Los eventos adversos que se presentan con la eritromicina, los más frecuentes son gastrointestinales, siendo el más frecuente el dolor abdominal, la cefalea, la náusea, la diarrea, incluso la presencia ya de rash, de vómito, de dispepsia es un poco menor, o dolor o prurito. Las reacciones adversas en general producidas por la eritromicina no son reacciones adversas fatales, excepto la que se presente una colitis por Clostridium difficile que no sea detectada a tiempo ni manejada prontamente. Igualmente, los reportes de algunas de arritmias no son usualmente no han sido asociados a mortalidad. Puede ocasionar reacciones alérgicas, pero como vemos, la frecuencia de las reacciones alérgicas a macrólidos es mucho menor que a penicilinas. Pueden ocasionar igualmente un exantema, fiebre, eosinofilia. Una de las reacciones que si bien no son frecuentes, pero que usualmente ha sido reportada y que puede generar algún tipo de prevención, es la incidencia de hepatitis colestásica. Es muy poco frecuente. Lo mismo la incidencia, como veíamos, de algunas arritmias ventriculares como la taquicardia ventricular polimórfica con prolongación del intervalo QT. Bien, que se ha asociado más que todo con la eritromicina, dado que este fármaco puede llegar eventualmente a afectar la repolarización cardíaca, bloquear corrientes eléctricas en miocitos, en miocitos a nivel ventricular, o al menos eso es lo que se ha podido evidenciar en modelos animales. Veíamos anteriormente que una de las limitaciones del uso de la eritromicina, o quizás la principal en menores de un mes, es la asociación con estenosis pilórica hipertrófica del lactante. Esas son asociaciones a partir de estudios de fase 4. Se ha planteado de que la eritromicina interactúa con los receptores de motilina para inducir contracciones gástricas y pilóricas intensas que pueden llevar a la hipertrofia pilórica. Respecto a las interacciones medicamentosas, está contraindicada la coadministración de ciertos medicamentos en general con la eritromicina, y eso es muy similar con los otros macrólidos. Está contraindicada la coadministración de astemisol, de cisaprida, de procainamida, de quinidina, de sotalol o terfenadina, por el riesgo de prolongar el intervalo QT y aumentar los niveles de estos medicamentos. También está contraindicado dado que incrementa los niveles por un efecto
directo en el CYP3A4 con la dihidroergotamina, el fluconazol, además de que aumentan las concentraciones de este fármaco, también tiene riesgo de aumentar el intervalo QT. Lo mismo la coadministración de eritromicina, hidrovastatina o simvastatina puede llegar a aumentar las concentraciones de estas estatinas y aumentar el riesgo de miopatía o rhabdomiolisis. Ahora, interacciones que son serias, donde siempre se tiene que evaluar una alternativa, serían en otros medicamentos que también compiten por la acción enzimática del CYP3A4. Ese es el caso de la coadministración de eritromicina y alprazolam, amitriptilina, atorvastatina, budesonida, carbamazepina, dexametasona, heparina, metronidazol, fenobarbital, fenitoína, ritonavir, warfarina, topiramato, fenobarbital, nifedipina, oxcarbamazepina, metilprednisolona, loratadina o isoniazida. Entonces, cuando se administre, por ejemplo, un macrólido, especialmente eritromicina, en presencia de un paciente, por ejemplo, epiléptico, en presencia de un paciente que esté anticoagulado con warfarina, en presencia de un paciente que esté tomando corticoides de forma prolongada, tratar de buscar una alternativa que sustituya la eritromicina o al macrólido. También puede aumentar el intervalo QT y incrementar los niveles del haloperidol. Bien, ahora enfoquémonos en los dos macrólidos semisintéticos como la citromicina y la claritromicina. En general comparten el mismo mecanismo de acción y tienen un perfil metabólico muy similar, por lo cual las interacciones que acabamos de ver son comunes a la de la citromicina, la claritromicina a la eritromicina. Tienen la característica que tienen una mejor absorción oral que la eritromicina. Son medicamentos que en general tienen una vida media más prolongada que la eritromicina, tienen menos efectos secundarios digestivos. El perfil y los mecanismos de resistencia son exactamente iguales. Tanto la citromicina como la claritromicina parecen tener una mejor entrada a la membrana externa de los gram negativos respecto a la eritromicina, especialmente la citromicina. Bien. Bueno, la claritromicina es justamente sintetizada a partir de la eritromicina. Lo que ocurre con la claritromicina es una sustitución en el carbono 6 de la eritromicina. Es una sustitución de un grupo hidroxilo. Este pequeño cambio va a permitir que sea mucho más estable en el medio ácido, va a permitir de que tenga una mejor biodisponibilidad, va a permitir que tenga una mejor tolerancia oral. En el caso de la citromicina, existe una sustitución en el carbono 9, se le inserta un grupo metil asociado a un nitrógeno. Este cambio estructural lo va a hacer igualmente mucho más estable que la eritromicina al medio ácido, le va a favorecer la penetración a los tejidos y es lo que se presume que le ofrece una mayor actividad contra organismos especialmente gram negativos respecto a la eritromicina, esta sustitución en el carbono 9. La citromicina y la claritromicina se caracteriza porque, al igual que la eritromicina, pues son medicamentos bacteriostáticos y que a altas concentraciones pueden llegar a ser bactericidas, especialmente contra el Streptococcus pyogenes, el neumococo y el Haemophilus influenza. La citromicina en general es mucho más activa contra gram negativos, especialmente contra la moraxela, el Haemophilus influenza, mientras que la claritromicina es mucho más activa que la eritromicina y que la acitromicina contra
gram positivos como el neumococo, como el piógenes, como el estafilococo aureus. En general, cuando algún estreptococo o un estafilococo es resistente a la eritromicina, también lo es para la claritro y para la citromicina. Se considera, se consideran organismos susceptibles a la claritromicina y a la citromicina cuando estos tienen concentraciones inhibitorias mínimas menores de 2 microgramos por mililitro. Entonces, ya como mencionamos, la citromicina es mucho más activa contra gram negativos. La citro y la claritro son mucho mejor que la eritromicina contra la clamidia. Todos tienen una poca actividad contra el Mycobacterium tuberculosis. Son activos contra otros tipos de micobacterias no tuberculosas, especialmente la claritromicina. Tienen también una actividad significativa contra el toxoplasma y como veíamos, pues son igualmente activos contra el micoplasma y la clamidia pneumoniae. En el caso de la claritromicina, ninguno de los macrólidos tienen buena entrada al sistema nervioso central. No tiene tanto problema con la administración de alimentos la claritromicina respecto a la citromicina, que veíamos que se tiene que administrar antes, media hora o una hora antes de administrar el alimento. La claritromicina no tiene ese inconveniente. En general, la relación en las concentraciones extra o intracelulares son de 1 a 10 en el caso del eritro, de 1 a 100 en el caso de la claritromicina o de 1 en 1000 en el caso de la citromicina. Bien, alcanza mayores concentraciones de la citromicina intracelular que la claritro y que la eritromicina. Los tres macrólidos, como veíamos, son macrólidos que tienen un alto metabolismo hepático con metabolitos activos. Tienen un porcentaje de una proteína del 60-70%, ligeramente inferior a las penicilinas. Se distribuyen ampliamente y penetran bien en los tejidos, excepto en el sistema nervioso central. Veíamos de que la claritromicina es mucho más estable contra el pH gástrico, por eso su sustitución en el carbono 6. Tienen una muy buena potencia contra gram positivos, menor contra gram negativos respecto a la citromicina. Tienen una biodisponibilidad alrededor del 50%, ¿sí? Y que no interfiere significativamente la coadministración con alimentos. Bien. El metabolito activo de la claritromicina es un 14 hidroxilado de claritromicina que tiene igual actividad biológica sin que signifique una mejor penetrancia en sistema nervioso central. Ahora, las concentraciones generalmente superan a la concentración inhibitoria mínima de la mayoría de las cepas patógenos por ejemplo, patógenos clásicos del oído medio, excepto contra el neumococo, el cual tiene altas tasas de resistencia. Bien. La citromicina tiene una menor biodisponibilidad, tiene una disponibilidad del 37% respecto al 50% que tiene la claritromicina. Con respecto a la citro, los alimentos sí reducen su absorción, por eso tienen que ser administrados fuera de las comidas o alejados de los alimentos. Igualmente, tal como ocurre con estos medicamentos, cambios en el pH pueden afectar aún más su biodisponibilidad. La unión a proteínas es relativamente baja, es entre el 7 y 50% menos que la claritromicina, y la vida media en muchos tejidos puede estar entre 2 y 4 días. Ese efecto prolongado es lo que permite que la citromicina pueda ser administrada en tratamientos con una duración de 5 días. Como veíamos, pues tienen una mayor actividad contra gram negativos, tienen una excelente acumulación intracelular, no son tan buenos contra gram positivos respecto a la claritromicina. Se estima que alrededor de un 6% de la dosis aparece como fármaco sin modificación en la orina una semana después. Bien,
Y respecto a citromicina, es la que menos es el macrólido que menos información se tiene respecto a claritro o eritromicina en pacientes con falla renal o con falla hepática, pero no pareciera ser necesario su ajuste, igual que la eritromicina, solamente en casos donde las depuraciones son menores de 10 mililitros por minuto. La claritromicina se utiliza a dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas. En adolescentes se puede utilizar 500 miligramos cada 12. No es un medicamento de elección para el manejo del Mycobacterium tuberculosis. La citromicina se suele administrar en dosis se da una carga inicial de 10 miligramos por kilo día y después se siguen con dosis de 5 miligramos por kilo día hasta el quinto día. Bien. En el caso de que se utilice como profiláctico, se puede utilizar una dosis semanal de 20 a 30 miligramos por kilo. Bien. Semanal. Respecto a la incidencia de eventos adversos asociados a la claritromicina, la intolerancia gastrointestinal es superior al 10%. También es frecuente la presencia de náuseas, de vómito, de diarrea. Llama la atención respecto, por ejemplo, a eritromicina, que este medicamento puede llegar a elevar el nitrógeno ureico, puede llegar a elevar los tiempos de protrombina. No es frecuente, pero puede ocurrir durante el tratamiento con claritromicina. Bien. La razón de los trastornos gastrointestinales de los macrólidos es porque son medicamentos que son agonistas de los receptores de motilina. Esta mucho más en el caso de la eritromicina, más que en el caso de la claritromicina y de la citromicina, pero todos son en mayor o menor eficacia agonistas de los receptores de motilina. Vemos de que la ictericia colestásica es mucho menor con la claritromicina que respecto a la eritromicina. La elevación de las aminotransferasas también puede llegar a presentarse durante el manejo con claritromicina, también en porcentajes del 1%, no es que sea un evento adverso muy frecuente. Respecto a claritromicina, la intolerancia gastrointestinal, diarrea, náusea, vómitos, igual también se ha reportado, por ejemplo, incidencia de flautulencia, de vaginitis, bien, que se han asociado con la citromicina. Sin embargo, el reporte que quizás ha causado mayor alarma respecto a la citromicina ha sido la prolongación del QT. Justamente el riesgo de prolongación del QT en individuos sanos que toman acitromicina es de 1 cada 111.000 pacientes expuestos, pero en pacientes de alto riesgo la prolongación del QT puede ocurrir en 1 en 4.000. ¿Quiénes son pacientes de alto riesgo para que tengan prolongamiento del QT? Pacientes que tengan obviamente historia de QT prolongado, pacientes que tengan historia de torsión de puntas, que tengan bradiarritmias, que tengan falla cardíaca descompensada, pacientes que estén tomando antiarrítmicos de clase 1A como la quinidina, la procainamida, veíamos que son contraindicados con el uso general de los macrólidos, o medicamentos, pacientes que están tomando amiodarona, por ejemplo, o sotalol. Pacientes que tengan condiciones proarrítmicas como la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la bradicardia, o pacientes ancianos. Entonces, en un paciente que tenga una situación proarrítmica, un paciente que tenga que tenga historia de arritmias cardíacas, que tenga una falla cardíaca descompensada, o un paciente adulto mayor, son pacientes en los cuales existe riesgo de prolongar el QT en presencia de la citromicina. Justamente esto fue lo que obligó a que en los insertos
de las distintas presentaciones de acitromicina se colocara obligatoriamente esta información. Ahora, de los macrólidos de 16 carbonos están los ketólidos, son, en este caso está la teritromicina. La teritromicina es un macrólido mucho más estable al medio ácido respecto al acitro y al aclaritro. Tiene una menor resistencia, menores tasas de resistencia, es mucho más afín al ribosoma que la eritromicina, mantiene su actividad por su gran habilidad para unirse a sitios alternativos del ribosoma, a los cuales no se une la eritromicina, la aclaritro y la citromicina. Eso hace que la teritromicina sea hasta 8 veces más activa contra microorganismos gram positivos que la eritromicina y se tenga la misma actividad contra la citromicina. Bien. Ahora, los neumococos y la mayoría de los estreptococos que tienen resistencia a los otros macrólidos pueden llegar a ser sensibles a la teritromicina. Bien. En el caso de la teritromicina, surgen, al igual que la claritro y al igual que la citromicina, por modificaciones de del anillo de la eritromicina. Son cambios estructurales especialmente en el carbono 3 y en el carbono 14 de la eritromicina, que van a promover una mayor estabilidad al medio ácido, que van a prevenir justamente van a disminuir la frecuencia de resistencia a la estreptogramina. En general, dentro de los mecanismos de resistencia que puede presentarse a la teritromicina, está la presencia de bombas que sacan la teritromicina del medio intracelular al medio extracelular, codificadas por genes específicos o genes también llamados MEF, que son transmitidos por plásmidos entre bacterias, ya sea del mismo grupo, y que va a codificar este mecanismo de resistencia. Sin embargo, respecto a los otros macrólidos, aún la resistencia es baja a la teritromicina. Bien. Tiene una mejor una mejor biodisponibilidad, por ejemplo, respecto que la citromicina, una mejor tasa de absorción debido a que es mucho más estable en el medio ácido. No es afectada en general cuando se administra con comidas, muy parecido a lo que ocurre con la claritromicina. La dosis, este medicamento está solamente aprobado en mayores de 12 años, es de 800 miligramos cada 24 horas, en tratamientos cortos entre 5 y 7 días según la gravedad del cuadro. Son alternativas, igual que los demás macrólidos, para el uso en pacientes con faringitis por estreptococo piógenes, con alergia a los betalactámicos. Se ha utilizado todavía en indicaciones, en indicaciones todavía no aprobadas de forma reglamentaria contra la neumonía, contra la sinusitis o en pacientes que tienen exacerbaciones infecciosas y que padecen patologías pulmonares crónicas. Es un medicamento que está contraindicado en pacientes con miastenia gravis, en pacientes con prolongación del QT, como ocurre con todos los macrólidos, en pacientes que están tomando ergotaminas, temizol, terfenidamina, simvastatina, lovastatina. El perfil de interacciones farmacológicas
es común a todos los macrólidos debido a su metabolismo por el CYP3A4. El evento adverso más frecuente, a pesar de que es mucho más estable, son la diarrea, las molestias gastrointestinales, que son moderadas y transitorias. También puede ocasionar trastornos en el sabor, ¿sí? en la degustación. Puede producir candidiasis vaginal, como ocurre con la citromicina. Puede aumentar las enzimas hepáticas, como ocurre también con la claritromicina. Eventos adversos que ya son muy raros son calambres musculares, trastornos del olfato, la prolongación del QT o la pancreatitis. Entonces vemos que en términos de eventos adversos e interacciones es igual a los demás macrólidos. Tiene ventajas farmacodinámicas que puede llegar a traducirse en una menor resistencia, además a, a, este antimicrobiano. Aquí cuando comparamos distintos parámetros farmacocinéticos vemos de que efectivamente la biodisponibilidad de la claritromicina y la teritromicina son muy similares. La acitromicina tiene una baja biodisponibilidad. Alcanzan, en el caso de la claritromicina y teritromicina, tienen altas concentraciones máximas. Bien, el tiempo en alcanzar esa concentración máxima con la teritromicina es el menor. En una hora ya se alcanza la concentración máxima, a diferencia de la citro y el claritro, que se demoran 2 horas en alcanzar concentraciones máximas, o más aún en el caso de la eritromicina. La vida media, vemos de que la vida media es, la citromicina sigue siendo el macrólido con mayor vida media, con mayor efecto, debido justamente a esa acumulación intracelular, incluso superior a la teritromicina, la cual está en un punto intermedio entre la citro y la claritromicina. Y lo mismo ahora en el grado de exposición al fármaco en el área bajo la curva, se logra una mayor área bajo la curva con la teritromicina, justamente dado por una mayor concentración máxima o menor tiempo. Bien, entonces en resumidas cuentas vemos que la teritromicina es un macrólido que está aprobado en mayores de 12 años. Es una opción en pacientes que son resistentes a macrólidos, a claritromicina, a acitromicina. Tiene la ventaja que puede ser utilizado en tratamientos cortos, así como la citromicina de 5 días, pero respecto a su perfil de seguridad es el mismo, tiene las mismas contraindicaciones y la misma frecuencia de eventos adversos que todos los macrólidos. Bien, puede llegar a tener una mayor actividad que la eritromicina respecto a gram positivos y la misma actividad contra gram negativos que la acitromicina. Bien, o sea, tiene un perfil de una cobertura muy similar a la claritromicina. Bien, entonces esperamos de que con este breve repaso queden claros algunos aspectos farmacológicos del uso de macrólidos.